socialización. Entonces ya les voy a enviar el caso clínico por el grupo de WhatsApp para que cada uno de ustedes lo conozcan y les voy a enviar las indicaciones de la actividad de acuerdo al caso. Del Bademecum estoy revisando alguna información, entonces apenas complementé también una información que una de sus compañeras me acaba de enviar hace 10 minutos. Les daré nuevamente el acceso para que ustedes lo puedan visualizar, ya que este les puede servir de base, al igual que el Mindomo que ya habíamos elaborado para dar la solución al caso clínico. Como están poquitos conectados, entonces no lo vamos a hacer en grupo, sino que lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes va a hacer el respectivo análisis del caso clínico y posteriormente pues vamos a socializar el caso y vamos a dar las apreciaciones correspondientes. Para el análisis del caso clínico tienen 30 minutos, es decir, que a las 7:45 empezamos la socialización del caso. Ya se los voy a compartir a través del WhatsApp, mientras espero si a través del móvil me puedo conectar y les puedo también compartir la pantalla. Creo que Marifer se salió de la clase. Entonces empecemos con Alexandra. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, profe. Pues, ay, no. Bueno, la profe nos dijo que iniciáramos con los parámetros de lo que nos daban los gases arteriales, ¿cierto? Si no estoy mal viéndolo, sería una acidosis metabólica, ¿sí o no? No te escucho, profe. ¿Por qué consideras que es una acidosis metabólica? Porque el bicarbonato está por debajo de los parámetros pues, de 20, 22 que están hacia abajo, y el pH está en 7.24, ¿sí? Ok. ¿No? Ok, está en 7.24 el paciente, ¿sí? Pero si tú miras la PaCO2, ¿en cuánto está? La PaCO2, perdón. Esa está en 40. Ok, ¿bajo qué rangos de normalidad estás tomando los parámetros de los gases arteriales? ¿A qué altura? ¿A qué nivel? Sobre el nivel del mar. Tú lo estás tomando sobre el nivel del mar, o sea que estarían, digamos que el, la PaCO2 está normal y el bicarbonato está disminuido. Sí, señora. Ok, y si esos gases fueran no a nivel del mar, sino por ejemplo a nivel de Bogotá, Podría ser 560 milímetros de mercurio. Sí, ahí sí, no están sobre el nivel del mar. ahí sí compensaría, entonces sí sería respiratorio. Ajá, sí, ese Sí, paciente. señora. Adicionalmente, ¿tú qué analizas? Los antecedentes y el diagnóstico por el cual está ingresando. Sí, tiene una lobectomía y adicional pues es un exfumador y por ende tiene Ujú, exacto. O sea que de por sí ya es un paciente que normalmente va a tender hacia la acidosis respiratoria. listo. ¿Sí? Sí, Ahí ya lo sacas. Hay un tip clave cuando a veces estamos leyendo los gases arteriales y no sabemos si son respiratorios o son metabólicos. Podríamos mirar la base exceso, que acá pues no se las dan, y dependiendo de qué tan negativa o positiva esté la base exceso, puede determinar si puede ser si es acidosis metabólica. Si está muy negativa, sí, tú miras si ya es acidosis respiratoria metabólica, y si está muy positiva, ya es hacia la alcalosis. o sea ¿Listo? que esté por debajo de -2, ¿sí? Podría ser, digamos, Sí, para algunos autores dicen -2, otros, por ejemplo, Cristancho dice -5. sí.
Habría que ver ahí en el protocolo que ustedes estén tomando la referenciación. Otro tip es mirar, pues obviamente nosotros miramos la sábana de las notas del seguimiento de los gases arteriales, ¿sí? Para determinar los trastornos primarios. Pero normalmente cuando se tiende a equilibrar el pH o cuando se tiende a hacer la compensación, siempre va a ser más alto el valor hacia, digamos, hacia la disminución, no hacia el incremento del responsable. ¿Sí me explico? Tú no vas a encontrar una compensación metabólica en 6, Ah, ¿sí ok. me, digamos, Sí, sí, sí? sí. Entonces tú también analizas qué tanto el bicarbonato o qué tanto el APA-CO2 está compensando. Sí, y ahí también puedes ir a empezar a hacer ese tipo de análisis. Realmente hablamos de compensación cuando el pH está ya entre los valores normales. Antes no está compensado. Así el otro sistema esté trabajando pues muy fuerte. Si no ha logrado llevar el pH hacia el equilibrio, no hay nada. Listo. ¿Listo? Ok. Entonces, bajo ese orden de ideas tenemos un paciente con qué características. Ay, ¿cómo así? O sea, cuando tú analizas los gases arteriales, tú no solamente analizas el equilibrio. ¿Se acuerdan que yo les dije? Analicen de los gases arteriales, primero, si está en equilibrio o si hay un trastorno respiratorio metabólico. Ese sería el Ujú. trastorno primario. Luego observan la compensación, si hay o no hay compensación. De acuerdo a lo que les digo, no hay compensación. Luego miran la ventilación, cómo está el paciente ventilando. No, profe, me corchó. No entendí. Es que miren, cuando yo voy a tomar la decisión de cómo ventilar un paciente, tomo todos los gases arteriales, ¿sí? No solamente los gases arteriales, digo, o me sirven para decir, ¿está en acidosis o está en alcalosis? ¿Está en alcalosis o acidosis respiratoria metabólica? ¿Está compensado o no compensado? Esa es la primera parte de los gases arteriales. Luego yo voy y veo la PaCO2. La PaCO2 está alta, dijimos que estos valores los vamos a tomar a nivel de Bogotá, México, 560 más o menos, milímetros de mercurio, no 760 que sería lo del nivel del mar, ¿verdad? Porque esto es un paciente real. Y este es paciente de los que yo he manejado y de los casos que tengo pues para los estudiantes. Entonces miramos, muy bien, está hipercápnico, hipoventilado, ¿sí? Está hipercápnico. Entonces, si yo ya sé que ese paciente está hipercápnico, eso me tiene que decir algo a mí para poder tomar la decisión de qué frecuencia respiratoria le voy a poner al paciente si es que lo quieren controlar, bueno, asistido controlado, ¿sí? O, y también, perdón, de cómo van a programar una relación IE, qué tanto flujo van a meter o qué tanto flujo, perdón, van a trabajar para poder meter esa cantidad de aire que ustedes necesitan. ¿Qué PIB le van a poner al paciente? Porque dependiendo de la PaCO2, ustedes analizan esas variables en ventilación mecánica. Luego van y ven la PaO2, que creo que ahí no está, solamente está la FiO2, que dice que está a 0.40. Pudieron haber tomado la PaO2, no se las puse acá, no. Ah, sí, la PO2 está en 42. Espérate, Daniel, no nos adelantemos todavía. La PaO2 dice que está en 42, o sea que está hipoxémico. Y está hipoxémico a 0.40 de FiO2. Ahí ya les tendría que dar a ustedes una idea de qué FiO2 van a iniciar. O sea, cómo lo van a iniciar, ¿sí? Para que logren saturaciones del 90% y la PaO2 se incremente, porque la PaO2 les habla de eso. Si quieren ir más a profundidad en la oxigenación, tienen que ir a analizar gases venosos, mirar cómo está el QSQT, sí, ratas de extracción, contenido venoso, contenido arterial, contenido capilar, para que puedan también determinar todas esas fórmulas. Y ahí también ustedes saben qué tanta oxigenación está teniendo el paciente. Miran la carboxihemoglobina, pero la carboxihemoglobina estaría dentro pues, como de un valorcito normal. Entonces, el problema de la oxigenación no es de transporte, es de entrega de oxígeno.
Entonces, ya haciendo esos análisis, bueno, ya aquí pueden sacar en cuánto estaría la PAFI. No se las di, pero ustedes la podrían calcular, ¿sí? Dependiendo de cómo encuentren la PAFI, pues ustedes ya saben qué tanto intercambio gaseoso tiene el paciente, ¿sí? Entonces, en conclusión, cuando yo analizo gases arteriales, lo primero que analizo es si hay un trastorno del pH. Le pongo un apellido al trastorno. Primero lo nombro, acidosis o alcalosis. Luego le pongo el apellido, respiratorio metabólico. Luego determino si está compensando o no está compensando. Luego veo la ventilación. Luego veo la oxigenación. Luego veo el intercambio gaseoso. Y de acuerdo a ese análisis, ahora sí determino qué ventilación mecánica y cómo la voy a programar. Este caso clínico tiene algo muy importante que ya da pie para que ustedes determinen que tienen que ventilar al paciente o que la ventilación deberá ser invasiva. ¿Cuál es? ¿Cuál de eso, de toda esa información que ustedes tienen ahí, ya les da pie para decir, no, este paciente toca ventilarlo? El Glasgow, profe. El Glasgow, muy bien. Un Glasgow por debajo de 7 es un Glasgow que ya les está diciendo que hay que tener protección neurológica, ¿sí? El paciente entró con un estado severo de la conciencia, aparentemente por un trauma craneoencefálico, aparentemente porque no tenemos ninguna indicación de que, o sea, no tenemos ningún paraclínico que nos esté confirmando que sí existe ese trauma craneoencefálico, ya qué nivel existe. ¿Sí? Ahí ya digamos que sería como otro dato que necesitaríamos revisar. Ahora bien, de acuerdo a esto que yo les acabo de mencionar, ustedes ya hicieron un análisis de cómo llegó el paciente. Pueden inferir, puede que sea por el trauma craneoencefálico severo, puede que haya algo por allá. ¿Se acuerdan cuál es el sistema nervioso? Perdón, ¿cuál es el del sistema nervioso? ¿Cuál es, pues, como el que ayuda en la respiración? ¿No? ¿Hacia qué nivel se encuentra aquellas neuronas que son las responsables de enviar esas señales tanto a los músculos inspiratorios como a los expiratorios y de regular la inspiración y la expiración? Sabemos que es en tallo, bulbo, mejor dicho, ¿sí? Bulbo y protuberancia. Entonces, de acuerdo a todo esto, tenemos que pensar también que el paciente es un exfumador, o sea que tiene poco, pero que adicional a eso tiene un antecedente muy importante, que es un carcinoma pulmonar, y que adicional a eso no tiene un pedacito de pulmón izquierdo, ¿sí? Pero que él inicialmente entraría, ¿por qué? ¿Por una condición respiratoria o por una condición neurológica? Neurológico. Entraría por una condición neurológica. Sin embargo, yo no puedo desconocer todo lo que yo analicé ya en los gases arteriales, porque mi prioridad va a ser proteger el sistema nervioso central, sin descuidar el sistema respiratorio, porque viene con antecedentes muy importantes y fíjense que al final del caso les dice que el paciente desarrolla neumonía asociada a la ventilación mecánica, o sea que su cuadro respiratorio tiende a empeorar, a pesar de que el sistema nervioso central mejora, porque mejora el Glasgow, hay una repercusión importante a nivel pulmonar. Entonces, analizando todo esto, ¿cómo lo van a ventilar? Entonces, ¿cómo empezamos? Primero, ¿qué modo van a aplicar para ese paciente? ¿Y por qué no? ¿Por qué toman la decisión de que se hace modo y no otro? Daniel dice que él lo va a asistir y controlar. Muy bien, Daniel, ¿por qué?
Profe, yo creo que como el paciente ingresa con un Glasgow tan bajo, para que garantizar la ventilación, pues que el ventilador inicie y finalice el proceso ventilatorio. Leslie, tu opinión es muy válida y muy cierta. Yo también iniciaría las primeras horas en controlado por el nivel de Glasgow que tiene, porque es un Glasgow muy bajito, ¿sí? Y pues hasta el momento no conocemos, van traslado primario, llegan traslado primario, o sea que muy posiblemente no tenemos acceso todavía para clínicos, pues, digamos, importantes como un TAC, ¿sí? Una resonancia que me permita evaluar por qué el Glasgow tan bajo y en dónde está el daño. Por neuroprotección, podríamos controlarlo por lo menos por algunas horas, ¿sí? No quiere decir que si el paciente dura 7 días, todos los 7 días se va a controlar, no, porque fíjense que el paciente ya empieza a mejorar en el Glasgow, o sea que una vez que el paciente mejore en el Glasgow, quizás ya los niveles de sedación se puedan disminuir, ¿sí? Y de relajación se puedan disminuir. Uno podría, ¿qué hacer? Inferir, porque al final del caso les dicen que el paciente está en una polineuropatía del paciente crítico. Entonces uno podría llegar a inferir que esa polineuropatía pudo haberse generado también porque tuvieron que haberse dado y relajado al paciente. Aunque de por sí, ya cuando veamos neuropatía, vamos a darnos cuenta que a las 24 horas empieza a instaurar la neuropatía del paciente crítico. Pero si yo tengo pacientes que están sedados y ventilados, sedados y relajados para poderlos ventilar porque necesitan estar totalmente controlados, aunque es una ventilación que normalmente no se utiliza o convencionalmente porque hay que permitirle al paciente trabajar, pues si en una condición neurológica tan importante, podríamos pensar que por lo menos las primeras 4 o 6 horas habría que controlar el paciente mientras se tienen datos más actuales, más recientes en su historia clínica que me permitan evaluar ese tipo de daños. Listo, entonces ya sabemos que vamos a utilizar una ventilación mecánica invasiva y que se puede controlar, ¿sí? O asistido controlado, pero pues ya sabemos que prácticamente el paciente va a tener muy poca participación en las primeras horas y que básicamente el ventilador pues va a trabajar más hacia el controlado que hacia el asistido. ¿Sí es claro ahí? Porque en algunos protocolos dirán, no, acá no controlamos a nadie, lo vamos a asistir, no, asistido controlado en SIMB. Profe, 737. es Dime, que, Dani. digamos, Noventa yo te he dicho que asistió controlado porque, pues, en los ventiladores que yo trabajo, siempre me sale solamente manejamos ese modo. O sea, no tiene el modo, Lo tiene controlado ya. no tiene el controlado ya. Exacto, sí, por lo mismo, porque es que eso también depende del tipo de ventilador que tú tengas. Si tú tienes un ventilador más antiguito, de pronto sí puedes trabajar un controlado, ¿sí? Con los ventiladores más actuales sale el asistido controlado, pero es lo que te digo, ya sabes que lo vas a poner en asistido controlado, pero con la salvedad de que la participación del paciente va a ser muy mínima. Cuando tú vayas y analices los gráficos o vayas y analices la respuesta que le está dando la ventilación de acuerdo a los parámetros programados, va a ser casi igual, no va a tener variación. ¿Por qué? Porque el paciente pues prácticamente no te va a responder, no está trabajando y adicionalmente pues supondríamos que por el Glasgow que llega pues el paciente va a tener un alto nivel de sedación y de relajación, posiblemente, ¿no? Porque pues la relajación ahorita pues es muy cuidadosa porque tiene muchísimo efecto deletero en el sistema neuromusculoesquelético. ¿Ok, Daniel? Muy bien. Ahora, si ya sabemos que lo van a asistir o lo van a controlar, ¿sí? ¿Qué parámetros van a programar? Entonces, yo por aquí vi a Marifer. Marifer, en un modo asistido controlado, ¿qué parámetros programas? Si quieres, puedes encender el micrófono.
Ok, puedes escribir. Si estamos asistiendo controlando a un paciente, ¿qué parámetros debo programarle al ventilador mecánico? O Marifer, dentro del ejercicio que tú hiciste, ¿qué propusiste? Porque cuando íbamos a empezar, tú dijiste que iniciáramos ya. Pensé que tenías ya la propuesta de intervención ventilatoria. ¿Qué propuesta hiciste tú? Hugo, ¿tú qué propusiste? Dale, Marifer. Hugo, ¿no lo tienes? Entonces, Joycer, ¿tú qué propusiste? Profe, ¿yo puedo? Dale, dale, es que yo sé que tú hiciste en una parte del ejercicio que quiero que nos socialices ahorita de acuerdo al mensaje que propusiste ahorita, de acuerdo a lo de que necesitas barrer CO2, Ok. incrementar los volúmenes, entonces vamos para allá. O sea, vamos a ahorita Ok. mirar solo qué vamos a programar, no bajo qué valores vamos a iniciar, ¿sí? Dame un tiempito. Hola, ¿sí me escuchan? Hola. Sí, yo te escucho, Joycer. Bueno, los modos que se colocan según el asistido control es volumen corriente, frecuencia respiratoria, PIB, pico flujo, FIO2, sensibilidad y relación IF. Bueno, y los valores que yo coloqué para un volumen corriente inicial de Profesor, 500. no se te escucha. Espérate, Joycer, espérate un segundito. Tú, bajo estos estos parámetros que me estás diciendo, tú decidiste hacer un asistido controlado por volumen, ¿verdad? Exacto. Exacto. Entonces, ahora sí, vamos a Los mirar tu propuesta respecto a la de Daniel y miramos también de pronto la de otro compañero, no sé, la de Alexandra, porque creo que Marifer no lo tiene completo. Entonces, ¿qué volumen corriente le pondrías? ¿Cómo lo calculaste? Bueno, el volumen corriente, según las teorías que, pues, de diversos autores, pues uno puede iniciar con un volumen normal en 500 miligramos, pero sabemos que nosotros debemos de tallar al paciente más el peso para así sacar el peso ideal y luego sí sacar la fórmula que Espérate, está en Joyce. toda la... Una corrección. Si estamos hablando de volumen corriente, no, la unidad no es miligramos, es mililitros o litros. Bueno, sí, perdón. Entonces son o Entonces nosotros 500 hay mililitros o 5 litros. 500. Mililitros. Exacto. Entonces, hay una fórmula que uno lo hace para poder calcular según la talla del paciente, ¿verdad? Pero como acá no tenemos
la talla del paciente ni el ni el peso predicho del paciente. Entonces, bueno, yo iniciaría con eso según las teorías que pues ya uno ha manejado. Una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una PIF en 6, un pico flujo en 60, una FIO2 en 90, la sensibilidad 2 y la relación IE 1-2. Espérate otra vez. Espérate, yo los voy anotando acá. ¿Me los vuelves a dictar? Qué pena, por favor. Volumen corriente de 500. Una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. Una PIF en 6, un pico flujo en 60, un FIO2 en 90, sensibilidad 2, relación IE 1-2. Profe, pregunta. Sí, dime. Bueno, es que yo como la compañera, digamos que lo saqué similar. Sin embargo, cuando yo le puse los parámetros y a sacar las fórmulas, ¿sí? En un paciente con EPOC que está reteniendo prácticamente oxígeno, la frecuencia respiratoria, que era lo que hablamos la última clase antes de la del lunes, me decías que tenía que compensar para poder sacar el aire, si no va a aumentar y va a causar como un aumento de presión en la PIB. No es que no sé, estoy como, no sé. Sí, el PIB va a ser Sí, un incremento del PIB o puede incluso llegar a ser autopIB, que es que estás entonces, reteniendo más CO2. exacto. Entonces, digamos, bueno, en el PIB, si yo la frecuencia respiratoria la sumo a 20, que es lo que tiene la compañera, yo la puse sobre 12, porque si no la resistencia se va a aumentar. No sé si con la frecuencia respiratoria y aumentando la relación IE me compense la presión que estoy generando por obstrucción. No sé, es algo que, pues, no sé. Espérate que ahí me enredé un poquito con eso que estás diciendo. O sea, tú le bajaste A la frecuencia respiratoria. tú eres Alexandra. Entonces, Alexandra disminuyó frecuencia respiratoria a 12. Y aumenté, es que, sin embargo, yo no sé, bueno, hay una Pero es que relación, si tú le bajas a la frecuencia respiratoria, le vas a bajar a la relación IE. pues sí, pero entonces, pues no sé, viendo una de los parámetros de una de las leyes cuando estuve revisando la lectura, por eso creo que también me confundí cuando le dije lo de acidosis metabólica, ¿sí? Sí. Al aumentar la relación IE, ¿sí? Digamos de 1,3 o 1,4 más o menos, sería mucho. Si digamos, le dejo la respiratoria en 15, 17. No te O escucho. sea, ahí O ya. sea, yo ¿Listo? tomé, profe, yo quiero intervenir, yo tomé la frecuencia respiratoria en 20, o sea, no sé si estoy muy elevada o muy baja, lo Es que tomé eso es lo porque que el paciente también. está hipoxémico. Exacto. Esa es la duda Sí. que tengo. Yo, Alexandra, yo trataría de ponerla un poco más alta, ¿sí? Porque yo también necesito que él me ayude a barrer un poco más de CO2. Ok. O sea, si fuera un paciente que no tiene compromiso pulmonar, trato de poner una respiración de 16, Ok. 16, 18. Pero es un paciente que ya tiene un antecedente pulmonar, ¿sí? Ok. Que es retenedor. Entonces, y tiene la PaCO2 muy alta. Sí. Es decir, está hipercápnico. Hipercápnico quiere decir que tiene mucho CO2 adentro y Ujú. está ventilando poquito. Entonces, ¿yo qué necesito hacer? Que ventile. Entonces, ¿yo qué lo pongo a hacer? Lo pongo a respirar un poquito más rápido, sin llevarlo pues Mm, a hiperventilarlo. Ahora, ¿sí? ok. Esa frecuencia, que puede estar en 20, 22, la voy a contrarrestar con la relación IE. Y la relación IE debe estar más larga, porque si la dejas 1,1 o 1,2, no le vas a ayudar al pulmón a nada. O sea que sí Si la podría estar estuviera, poniendo 1, si es 4 1,3, ahora. 1,4. Si estuviera solamente con afectación neurológica,
lo puedes poner una frecuencia 16, 17, ¿sí? Y una relación IE1-2, porque no tendría nada pulmonar. Ahí estaba la complejidad, que tenían que analizar eso, que viene por un problema neurológico, pero yo no me puedo olvidar de cómo está el pulmón, porque yo de base ya sé que el pulmón, que el ventilador me ayuda, pero me modifica otras situaciones por la presión positiva. Ok, sí, listo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Un poco más clara hasta ahí? Sí, señor. Ah, Sí, bien, no, chino, la estamos cogiendo. Hay poquito a poquito, son juicios hipotéticos. Obviamente, pues esto nos haría falta tener un montón de información más, que sería lo normal en las unidades, pero con esto poquito que nos dan, yo ya puedo empezar. Lo que quiero es que ustedes razonen y hagan juicios críticos y digan el por qué. Yo lo pongo por esto, o tengo esta duda y aquí qué hago. Eso que este ejercicio que estamos haciendo contigo, Alexandra, está súper bien, porque tú estás diciendo, estoy confundida acá. Para eso es que sirven estos ejercicios. ¿Listo? profe, gracias. Vale, vale, Alexandra, muy bien. Listo. Daniel, Profe, me das un momentito que estoy con un paciente. dale, Daniel, tranquilo. Ah, se escucha a Daniel con el bebé. Leslie, Sí, señora. tú qué para... Profe, pues yo le había colocado un volumen corriente de 500, una frecuencia respiratoria de 20, una PIC de 8, una relación IE de 1,3, una FiO2 de 60, 0,60%. Ok, eso que Leslie dice es en cuanto a la FIO2, es importante, Joycer, que tú tengas en cuenta que es un paciente que viene por protección neurológica. Recuerda que el FIO2 a altas concentraciones es neurotóxico, ¿sí? Que lo máximo que deberíamos procurar mantener la FIO2 es en 0,60, porque por encima corremos riesgos muy altos con el paciente a nivel central. ¿Listo? Ahora, viene con una PaO2 de 41 con una FiO2 a 0,40. No habría razón por la cual se tendría que subir a 0,90. Pensaríamos que con una de 0,60 habría que evaluar cómo responde la PaO2 y sube a 60 por lo menos y se incrementa la saturación de oxígeno. ¿Sí? ¿Sí, Joycer? Ahora bien, ¿alguno de ustedes propuso que fuera asistido controlado por presión? ¿O todos pusieron asistido controlado por volumen? ¿Ninguno puso controlado por presión? Creo que no. Profe, ya estoy listo. Dale, Daniel. Y pues, o sea, digamos en mi experiencia dentro de las unidades, pues nosotros siempre hemos tenido en cuenta, pues obviamente, la evolución de los gases arteriales dependiendo del paciente. En este paciente, pues si está en una acidosis respiratoria, quiere decir que no está barriendo CO2, está acumulando CO2, eso pues a nivel de todo el sistema corporal es tóxico por la liberación del CO2 y radicales libres. Entonces la idea de la ventilación mecánica es que lo podamos también barrer. Entonces la idea es primero aumentar la frecuencia respiratoria. No me acuerdo en cuánto te dijiste que lo habíamos iniciado, Doc, profe. Yo la pondría en 20 respiraciones por minuto, de 20 a 22. Le cambiaría la relación y a 1,3, 1 expiratoria y 3 segundos de expiración para que puedan sacar más CO2. Daniel, Y, discúlpame que se me fue por un momentico la ah, señal. ¿Me lo repites, porfa? Qué penas. ok. Me En- quedé en la primera parte. ok. Bueno, entonces yo lo programaría primero con un
Pues, pues yo lo programé como con un volumen ventilado por volumen, ¿sí? Asistido a control por volumen. Eh, con un volumen, si le veo así, con ese CO2 alto, le pondrían por 7.5 más o menos. Es que te escucho entre yo, Señora, yo voy, voy, jefe. escucho como robot. Profe, pues que creo que es mejor. Alexandra, ¿tú escuchas a Daniel bien o lo escuchas como robot? No, yo lo escucho bien, profe, a ti se te entra en corto un poquito. Voy a salir y voy a volver a ingresar porque no escucho bien. No lo escucho bien. Ah, ya sé por qué es. Ay, Dios mío. Yo no sé para qué mandan a Beto, no manden a Platito, al otro, al agua. Y a usted no manden en contacto. A usted no, a Beto tienen que mandarles en contacto y en la prueba de tierra. A Platito tienen que enviarlos a esa prueba. A esa y a la de la aire de Platito. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Joyce, silencio, micrófono, porfa. Daniel, discúlpame, es que creo que tuve una interferencia y te escuchaba como un robot, entonces no te logré entender nada. Profe, ahora me puede dar un momentico a mí, por favor. Dale. Entonces, ¿alguien que haya escuchado me va comentando lo que Daniel estaba diciendo, porfa? Daniel estaba diciendo nuevamente los parámetros que se le pondrían al paciente. Eso fue lo que yo entendí. Mm, yo alcancé a entender hasta donde él decía que también lo pondría a red, ¿cierto? CO2, ¿sí? Que era lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Él habló algo respecto a la FIO2. Profe, yo le escuché decir algo con respecto al volumen corriente, que lo Sí. multiplica por 7.5. Que lo multiplicaría por 7.5. Lo que pasa es que aquí nosotros no teníamos datos de peso ideal ni de talla, ¿sí? Hubiésemos podido hacer un juicio hipotético. No sé, de un colombiano normal está en promedio entre unos 65 más o 60, 65 de altura. Y de ahí podríamos determinar el volumen corriente. Daniel dice que en 7, Daniel. Ah, bueno, Daniel lo calculó con el peso ideal de él. Listo, Daniel. Pero ¿por qué lo multiplicas por 7? Porque es que él tiene un antecedente y está reteniendo CO2. Entonces, si yo lo multiplico por 7, ¿cuánto te dio tu peso ideal? Digamos, una suposición. Si el peso ideal son 60 de ese paciente y yo lo multiplico por 7, te daría 420 mililitros o 4.2 litros. Habría que mirar, ¿sí? Si con esos 4.2 litros la presión pico no superaría los 25, 30. ¿Por qué? Porque acuérdense que si se incrementa la presión pico, o sea, si se incrementa una presión, normalmente tienden a incrementarse en las otras presiones. Y este paciente viene por neuroprotección y no podemos tampoco tener PIM tan altas, ¿sí? Porque él ya viene con alvéolos muy distendidos. ¿Sí me explico? ¿Sí logré hacerme entender? Alexandra, Leslie, Joycer, Luisa, Marifer, Gisette. Profe, repita lo que dijo. Miren, digamos que el paciente pesa 60 o el peso ideal es 60 y Daniel lo multiplicó por 7. 6 por 7, 42. Eso quiere decir que el volumen corriente que le van a poner a ese paciente
es de 420 mililitros o 4,2 litros, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la reflexión? Si con esos 4,2 litros el paciente sube una presión por encima de 25 centímetros de agua, ese paciente tiene riesgo de incrementar la presión intracraneana. Y es un paciente que viene con un Glasgow muy bajito por un trauma craneoencefálico, muy posiblemente puede tener la PIC, la presión intracraneana alta. Entonces, yo procuraría mantener presiones inspiratorias bajas para hacer más, o sea, para ayudar en la neuroprotección. Y adicionalmente mantener o ingresar volúmenes bajos porque el paciente viene con EPOC y está reteniendo CO2. Perdón, profe, Entonces, es que no sí, entendí por qué lo multiplico por 7. Es que porque son las constantes. Ah, ya, ya, O ya. sea, ¿te acuerdas que en las constantes yo les decía, uno puede utilizar una constante 4, 6, 8, 10, 7, ¿sí? Entonces, de 6 para arriba tienden a ser constantes altas. Por ejemplo, si pesara 60 y yo lo multiplico por 10, te da 600. Pero si pesan los 60 y yo lo multiplico por 4, te da 240. Tú necesitas meterle mucho volumen o poquito volumen. Tú Poquito. necesitas poquito volumen por la parte respiratoria y por la parte pulmonar necesitas un volumen alto que te alcance presiones altas o un volumen bajo que te mantenga un adecuado nivel de presión inspiratoria máxima a nivel pulmonar. Bajo, Bajo para no dañar también ¿verdad? las de la parte cerebral. Ok. Exacto. Entonces, ahí, digamos que Daniel, bueno, no sé qué protocolo estés manejando tú, pero quizás el volumen corriente podría tener un poco más bajo, siempre y cuando con ese volumen que tú le programes al paciente, el paciente te logre las metas de saturación y de presión arterial de oxígeno. ¿Sí es claro? Es decir, cuando ustedes analizan la PaO2, tienen que ir a pensar qué tanto volumen corriente o por qué constante van a multiplicarlo para determinar el volumen corriente y con ese volumen corriente y la FiO2 ustedes deben de garantizar adecuados niveles de presión arterial de oxígeno y adecuados niveles de saturación. ¿Sí es claro? Profe, qué pena, es que estábamos pronando un chiquito. No te preocupes. Y a los chiquitos hay que correrles porque esos pegan sustos bien grandes, así que no te afanes. Listo. Profe, sí te estaba escuchando lo que me estás diciendo y ok, listo. Es que pues normalmente nosotros, pues en los hospitales que yo estaba en UCI, con adultos, Sí, lo inician siempre en 7. empezamos, siempre lo hemos iniciado en 7, siempre, o sea, ya es como pura Por manera. Y pues a protocolo. medida, y por protocolo, sí señora. Entonces, digamos, yo le bajo el volumen corriente cuando ya están haciéndome driving pressures muy altos o poderes mecánicos también muy altos. Entonces ahí Ok, sí se los bajo. listo. Sin embargo, pues también digamos que entrará pues, digamos que a divagar un poco en cuanto a esa constante que se mantiene, porque por eso es que existen diferentes rasgos en las constantes, ¿sí? Obviamente, pues se respetan los protocolos institucionales, por eso les digo, una cosa es lo que a veces dice la literatura, otra es lo que nos encontramos con los protocolos. Y muchas veces por los protocolos respetamos las formas de programación inicial, pero lo que yo quiero es que ustedes vayan un poco más allá de lo que, o sea, se impone en el protocolo y que de esa manera ustedes, cada vez que estén frente al paciente o estén frente a un ventilador, analicen de acuerdo a los gases arteriales si esa ventilación es óptima o si la puedo cambiar o qué parámetro lo debo empezar a modificar. Sí, debo empezar a subir o a bajar y el por qué. ¿Por qué toman esa decisión? Sí, no es una decisión que se me dio por subirle o por bajarle, no, sino sustentada en la fisiología y la respuesta mecánica de ese pulmón con la ventilación mecánica. Listo, muy bien. Entonces ya dijimos que pueden mantener flujos. Leslie, ¿tú qué opinas respecto al flujo que proponía Joycer, que creo que estaba a 60 litros por minuto? ¿Consideras que 60 litros es lo adecuado o podemos ponerle más o podemos ponerle menos?
¿Y por qué? Profe, creo que se podría manejar en un flujo entre 30 y 40. ¿Por qué? Profe, es que el flujo tiene una relación con el tiempo inspiratorio también, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí, Daniel? Eh, pues digamos, si se manejan, pues el flujo es igual a velocidad, es la velocidad con la que entra el gas hacia el pulmón. Exacto. Entonces, si nosotros tenemos flujos muy altos, estamos, disminuyendo el tiempo inspiratorio, es inversamente proporcional. Exactamente. ¿Y tú necesitas aquí disminuir o incrementar el tiempo inspiratorio? Disminuir el tiempo inspiratorio, profe. Y adicional a eso tenemos un paciente que posiblemente tenga mayor resistencia en la vía respiratoria. Tiene un tubo, está sobredistendido, ¿sí? Tiene compromiso, bueno, el compromiso neurológico no tanto, pero sí vamos a ayudarlo también a vencer un poco más esas resistencias. Entonces, podríamos iniciar con el flujo en 50, 60. Estaría bien ahí, ¿verdad? Muy bien. Ya digamos que ya entonces aquí terminaríamos esa primera parte de cómo lo ventilaríamos, cómo iniciamos la ventilación, porque el problema es iniciarla. Si a usted le llega a usted, usted es el responsable de programar la ventilación inicial y mantenerlo pues regularizado en su ventilación, ¿cierto? Profe, ¿Qué me este, falta? digamos, profe, tengo una pregunta. Dime. Profe, es que, digamos, en este caso, digamos, es un paciente que tiene antecedente de POC, pero aparte de eso tiene un paciente que se le hizo una Lobectomía. lobectomía, una lobectomía. Ahí el PIP, ¿cómo se programaría? O sea, ¿se programaría para reclutar más espacios alveolares o para disminuir ese riesgo de hiperinsuflación dinámica con el PIP? No, tú puedes programar un PIB dentro de los parámetros normales. Normalmente el PIB fisiológico es entre 5 y 7, ¿sí? Ujú, Entonces, tú puedes programar un PIB en 6, porque acuérdate que el PIB también te va a ayudar a barrer, ujú. Sí, señora. ¿sí? Ah, listo. Si tú ves que el paciente está sobredistendido y que el PIB te está sobre, o sea, que, digamos, los otros valores te mantienen la oxigenación, quizás No te están hizo, profe. ayudando a barrer, pero de pronto el PIB está muy incrementado y es lo que te está manteniendo la presión, entonces tú le bajarías al PIB, ¿sí? Le bajarías un poquito, le bajarías a 5, ¿sí? Normalmente el PIB lo utilizamos más para generar el reclutamiento alveolar. Entonces ahí, si tú tienes también el capnógrafo, pues también puedes ir midiendo ahí cómo es el comportamiento del CO2. Pero pues podrías iniciarlo entre un 5 y un 6 dentro de digamos, de una variable normal, dentro de un parámetro normal, ¿sí? Además no se dice, o sea, te dice que fue una lobectomía del lóbulo basal, pero no te dice de qué segmento, porque acuérdense que anatómicamente cada lóbulo pulmonar se divide en subsegmentos, entonces puede que haya sido en el lóbulo basal, pero solamente un pedacito, un segmento, en donde estaba ubicado el carcinoma. Puede ser, ¿sí? Listo, Bueno, creo profe, que gracias. vale, Daniel. Listo, muy bien. Ahora, bajo esto que nosotros ya hemos hablado, estos parámetros que ustedes pues ya socializaron y que ya hemos venido discutiendo, ¿qué objetivos entonces pretenden ustedes cumplir o cuál es su meta ventilatoria? Extubar al paciente. ¿Cómo? Extubar al paciente, profe. Extubar al paciente, pero si les acaba de llegar con un Glasgow en 3, Yo tengo, las metas iniciales. yo tengo varios objetivos. O sea, Dime. combatir la infección bacteriana. Como sabemos, un paciente que adquirió
la infección allí. Corregir, bueno, ya había puesto la acidosis metabólica, pero en este caso usted dice que es respiratoria. Sí, por lo que lo tomaban a nivel del mar. Ujú. Exacto. Mejorar el trabajo respiratorio del paciente y prevenir lesiones pulmonares. Sabemos que él tiene, ahí decía que él tiene, que él quedó con un compromiso moderado en el diafragma, entonces hay que tener cuidadito en esa parte. Ok, Joycer. Leslie, ¿cuáles fueron tus objetivos? Alexandra, mientras Leslie logra conectarse. Alexandra, ¿cuáles fueron tus objetivos? Pues, profe, digamos que Tranquila. como estábamos hablando de la primera parte, entonces lo que yo hice fue como un objetivo general, que era como proporcionar el descanso de la parte de musculatura respiratoria del paciente para comenzar a tratar la causa de la exacerbación que tiene y la obstrucción bronquial que pues presenta el paciente. Ok, Como, ¿qué más? no Y sé, la neuroprotección, esa es más importante todavía que la obstrucción. sí, pero es que Acuérdense que cuando tenemos estos pacientes nos vamos a analizar órganos blancos. Digamos que en nivel de importancia, ¿quién manda más? ¿El pulmón o el sistema nervioso central? bueno, sí sería el sistema nervioso. Entonces, de entrada, lo que tengo que hacer dentro de mis metas ventilatorias con los parámetros, pues yo traté de generar una neuroprotección controlando los niveles de presión, que las presiones pulmonares no vayan a ir a incrementarme en la presión intracraneana, que los altos niveles de FiO2 no me vayan a generar alteraciones con el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Que los volúmenes corrientes me alcancen para que llegue suficiente oxigenación a tejidos que no sé qué tan lesionados estén y en dónde estén lesionados porque no tengo datos, porque viene con un aparente trauma craneoencefálico. O sea Eso que más sería bien, lo digamos, primario. ¿Cómo? proporcionar una adecuada oxigenación al paciente para evitar lesiones neurológicas y, bueno, O sea, sí, puede que el paciente llegue a quedar con alguna lesión neurológica, pero que la lesión neurológica no vaya a ser por neurotoxicidad, porque es ok, que viene con un Glasgow muy bajito. Y no sabemos si quede o no quede con daño neurológico. listo. Ahí me inventé ¿Sí? otro. Listo. Ahora, después de que yo protejo el sistema nervioso central, me voy a proteger el pulmón. Pero dentro de la protección del pulmón, ¿cuál es la necesidad primaria de ese paciente? ¿La oxigenación o la ventilación? La ventilación. La ventilación. Si tú controlas la ventilación y manejas buenos parámetros de volumen corriente y de FiO2, de una corriges la oxigenación, porque es que tiene mucho CO2 adentro, ¿cómo te va a oxigenar de forma adecuada? Entonces, ¿hacia dónde debo apuntarlo? Hacia la ventilación, ¿sí? Mejorar o corregir la alteración ventilatoria, favoreciendo, ¿favoreciendo qué? Bueno, no sería, ay, se me fue la paloma, corrigiendo el CO2, ¿sí? Y adicionalmente, pues también ahí de la manita va a ir la oxigenación. De esa manera, ¿qué van a mejorar ustedes en el paciente? Que debieron haberlo analizado en los gases arteriales, el intercambio gaseoso, ¿sí? Digamos que en cuanto al orden, podríamos manejarlo o esquematizarlo de esa manera. ¿Por qué los puse a hacer este ejercicio? Porque uno como clínico tiene que sentarse a pensar qué tiene que mejorar primero y cómo eso que va a mejorar primero le va a ayudar a los otros sistemas, porque acuérdense que el cuerpo es un todo. No solo pienso en el cerebro y no solamente pienso en el pulmón, sino si arriba está funcionando bien, ¿cómo mejoro abajo? ¿Listo? O sea, en el pulmón. Entonces, neuroprotección, ventilación, oxigenación e intercambio gaseoso. Pero adicional a eso también tengo que prevenir. ¿Prevenir qué? Lo que al paciente le sucedió. Generar complicaciones asociadas a la ventilación mecánica o a la presión positiva. Entonces, otro de los objetivos
debería ser la prevención. ¿Y cómo realizan esa prevención? Igual, eso lo metí acá, pero ya lo vamos a ver con más detalle en las próximas clases, y es la higiene y la permeabilización de la vía aérea para disminuir las resistencias, mejorar el flujo y por ende mejorar la oxigenación y la ventilación. ¿Sí es claro? En esta parte ya vendría a ver todo lo de la farmacología, ¿cierto? Ahí ya empezamos a meter la parte farmacológica, porque no vamos a meter toda la parte de kinesioterapia de tórax, que es lo que todavía nos hace falta ver. Aquí metemos entonces ya el cuidado farmacológico. Entonces, si yo necesito al paciente broncodilatarlo, si yo necesito al paciente disminuir la inflamación de los bronquios, si yo necesito al paciente mejorar la o disolver un poco más los fluidos que están muy mucosos o muy mucoides, o quiero evitar neumonías porque el paciente me está empezando a presentar atelectasias, ahí es donde yo digo, ah, bueno, entonces aquí debería tener un apoyo desde lo farmacológico, porque es que en el paciente respiratorio nosotros mezclamos ya, cuando lo vamos a abordar, combinamos todo, ¿sí? La ventilación, el cuidado farmacológico, la administración farmacológica, la kinesioterapia de tórax y la fisioterapia, que ahí es donde vamos a ver cómo la fisioterapia ayuda a mejorar esa función de la bomba ventilatoria, que son las últimas clases que nos quedan. Entonces, ¿qué fármacos considerarían ustedes se le deberían administrar a estos pacientes, o a este paciente, para ayudarle a cumplir esos objetivos? Porque la solita ventilación le ayuda, pero necesitamos también la ayuda de los otros, de los fármacos, ¿sí? No metimos aquí ni sedantes ni relajantes, no lo manejamos nosotros. Los coronarios ya sabemos que los conocemos, sabemos qué función cumplen, pero tampoco los administramos. Conocemos sus efectos y los combinamos, pues, para que si tengo algún efecto secundario adverso de lo respiratorio, no lo vaya a llevar, pues, a mayor compromiso, sobre todo cardíaco. ¿Listo? Entonces, si el paciente ya les hizo la neumonía, pilas, viene con EPOC, ¿sí? Viene obstruido y hizo neumonía. Entonces, de todos los fármacos que consultaron, y por eso les compartí lo más rápido que pude el Vademecum, que por cierto sí vieron que quedó muy bonito y es un muy buen material de apoyo y de ayuda para ustedes. Entonces, ¿qué medicamentos le van a administrar al paciente? Profe, si ya viene con un antecedente de POC, pues empezaríamos con el salbutamol. Pero pilas, Señora, porque ya, el paciente tiene listo, ya voy. 71 años y puede a los 71 años y con EPOC, muy seguramente tiene compromiso respiratorio, perdón, coronario. Ah, se me olvidó la parte cardíaca. No, mentiras, olvida. Un bromurito. Un bromuro, Profe, ¿sí? anticolinérgicos y mucolíticos podría ser. Anticolinérgico. Vamos a utilizar un broncodilatador, pero no beta 2, sino un anticolinérgico. O podríamos utilizar un beta 2, pero no de corta duración, sino uno de larga duración. Es decir, un salmeterol, que no lo administramos cada 4 horas, sino lo administramos cada 12 horas. ¿Sí? O uno combinado. ¿Cuál combinado? ¿Dónde están los combinados acá? Que creo que los hizo Daniel. El Conviven, aquí Daniel tiene la budesonida, que tiene formoterol y Symbicort. Y el albuterol, que tiene, no, el Convivent, ¿sí? Que incluso dentro de las indicaciones está la exacerbación del EPOC, mal manejo del asma, o sea, los pacientes broncoobstruidos, ¿sí? Entonces, aquí podrían ustedes definir, bueno, yo un salbutamol por riesgo coronario de un paciente de 71 años, no lo pondría, ¿sí?
Preferiría utilizar, si es un vetado, de acción larga y no de acción corta. O me voy por el anticolinérgico que tiene menos efectos en la parte cardiovascular, es decir, un bromuro de hipatropio. O me voy a poner uno combinado, un Convivent o una budesonida. ¿Listo? En ese paciente lo van a poner bajo qué vía de administración, inhalada o por aerosol terapia, micronebulizado o por inhalación. Por inhalación, ¿no? ¿Por qué por inhalación? Pues digo, si está ventilado, pues, no sé. Y es que uno ventilando no le puede poner una micro. No, sí, pero no sé. No, un paciente ventilado no puede inhalar. No, o sea, no le pongo un inhalador a un paciente que está ventilado. Y si le retiras el ventilador y le pones el inhalador en el tubo, ¿no? Daniel, ¿tú cómo lo haces? Que estás en la UCI y ¿Qué, con profe? niños. Qué pena. ¿Qué, profe? Qué pena. Es que estoy con los Que niños. si le administras el medicamento, el Convivent, o si le administras un bromuro de hipatropio, se lo administras inhalado o micronebulizado. Pues, profe, digamos aquí, digamos yo con los pacientes que están ventilados, se los ponemos por equipo de micronebulización. ¿Sí? Pero también se puede poner inhalado Sí, también se puede poner inhalado. Hay por hasta el tubo. opciones de los nebulizadores por el tubo. Utilizas el adaptador y por el tubo los micronebulizas. En el caso de los niños, pueden utilizar nebulizadores JET también, ¿sí? Para Sí, señora. ponerlos. Entonces, podrían poner. Lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, sí, el Verodual viene también para inhalación, ¿sí? Porque hay otros que solamente traen para la micronebulización o para hacerlo por aerosol terapia. Tengan en cuenta que todavía estamos en pandemia, ¿no? Entonces, en muchas UCIs, las nebulizaciones y todo lo que es aerosol, pues está todavía limitado. Otras dijeron no, Pro- pues se supone que este es un ambiente en el que no están los pacientes COVID, entonces sí se puede, ¿sí? Profe, Pero pues nosotros, algunas instituciones no las manejan. digamos en Samaritana, cuando yo trabajaba en Samaritana, allá los nebulizábamos así tuvieran COVID, así fueran positivos, no sé, de ayer. Ok, sí, es que eso depende del protocolo, porque pues algunos que no. ¿Tú estuviste en Samaritana? Sí, sí, señora, el año pasado estuve desde mayo hasta agosto. Daniel, ¿tú de qué universidad eres? Ibero. Ah, ok, ok, ok. Listo, ya. Muy bien, Daniel. Em, Listo, ¿qué más íbamos? Listo. Ahora, ¿le pondrían un mucolítico a este paciente? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Dice, ¿tú le pones un mucolítico al paciente? Bueno, yo siempre pregunto, no sé. Dime. Si yo aplico un mucolítico, como digamos, por ejemplo, la acetis, ay, Acetilcisteína. sí. Si es un paciente que está, digamos, ventilado, está en modo relajación y todo, eso haría que el paciente pues entrara más relajado, o sea, más esto, o sea, como que no, que fuera más pasivo, por decirlo así, y no estaría No. bien porque entonces, digamos, empezaría a expectorar, empezaría pues a sacar más y no lo tendría fijo para poderlo sacar o no. No. El acetilcisteína o fluimucil también viene en presentación para poder hacer aerosolización, ¿sí?
puedes hacer una micronebulización con N-acetilcisteína para ayudar sobre todo a esos pacientes que tienen secreciones muy adherentes, porque esas secreciones van a tender a pegarse en el tubo, a pegarse en el tracto respiratorio, Por más si eso, está obstruido. sí, Entonces lo que vas a hacer es que ellas qué es lo que hacen, ellas lo que hacen es romper los enlaces péptidos del moco y fluidificarlos. es Entonces para ti va a ser más fácil sacar los mocos a través del sistema de succión, porque el exacto. paciente O está sea, ventilado. habría que implementar un sistema de succión si yo El aplico. paciente que está ventilado tiene implementado un sistema de succión, muchas veces un sistema de succión cerrado, es decir, con una sonda que va pegadita ahí al tubo, ¿sí? Sí. Que está protegida por un capuchoncito como un plastiquito. No Ujú. es la sonda de succión abierta que normalmente tú tienes que conectar y dar al vacío, Ujú. conectar al sistema de succión, sino es de sistema de succión, ya viene ahí, pues digamos Pues, que pegadito y se cambia algunas instituciones hasta cada tercer día les dan el cambio a la sonda. pues Y entonces entonces yo ahí, ¿qué es lo que tú favoreces? Señora, la permeabilidad de la vía aérea. O sea, ahí sí es lo que yo, o sea, sí lo haría entonces, y más en un paciente claro, con EPOX, claro, viendo que ellos lo son harías, secretores. ¿lo harías para qué? Para permeabilizar la vía aérea y para prevenir las Ah, atelectasias sí, y la neumonía. ¿Por qué? Porque si tú tienes esos mocos súper pegados, pues te van a pegar, adivina en dónde. ¿Y qué es lo que te van a generar? Atelectasias. Sí, porque el moco empieza a ocupar el espacio alveolar y lo empieza a poner rígido, rígido, así grande, y tras el hecho está tratando de ponerse rígido porque el moco pegado a las paredes de los bronquios, pues lo que va a hacer es incrementar el espacio de la membrana alveolo-capilar y por ende va a haber menor difusión. Ahí tú aplicas toda la ley física, ¿sí? sí, señora. Entonces, si es un paciente que tiene esas mucosidades horribles, sí lo puedes hacer. Incluso el paciente, por ejemplo, tiene riesgos, o más bien en los pacientes que tienen fibrosis quística, ni siquiera les pones fluimucil, sino lo que le pones es dornasa y también se micronebuliza. ¿Y para qué se le pone la dornasa? Porque la dornasa es pues de lo que carecen los pacientes con ese tipo de fibrosis y es lo que fluidifica el moco. Entonces a ellos una vez al día ay, hay que micronebulizarlos con alfa dornasa, ¿sí? Porque esto no les hace ni cosquillas. Entonces, un paciente que está con riesgo de neumonía, un paciente que está con riesgo de fibrosis, lo pueden hacer. Tengan en cuenta que siempre deben revisar las placas, porque ahí pueden haber pacientes que tengan sobrecarga hídrica. Y entonces ahí toca evaluar si es viable hacer inhalaciones por la sobrecarga hídrica al pulmón, porque igual están aerosolizando con partículas de agua. ¿Qué están haciendo? Metiendo más agua. Sea, hay que evaluar ahí, ¿sí? El paciente, porque a veces llegan broncoobstruidos y pensamos que es por exacerbación de POC y puede que no sea por exacerbación de POC, sino que vienen por ahí con edemas o con otras cosas y la sintomatología muchas veces se parece y por eso hay que contrarrestar siempre, evaluar siempre la plaquita de tórax antes de tomar este tipo de decisiones. ¿Listo? Entonces, pueden poner en conclusión un medicamento combinado, una budesonida o un salmeterol-fluticasona o un verodual, ¿sí? Pueden poner un mucolítico que para ese tipo de pacientes pues no le van a dar uno por vía oral, sino un mucolítico que puedan aerosolizar porque están con un paciente que está ventilado. Entonces, pues no le van a poner, por ejemplo, una frisal o una fluticasona o algo así, porque pues eso es para otro tipo de sintomatologías, ¿sí? Como los asmáticos, la rinitis y esas cosas. En cambio, este otro, el N-acetilcisteína, aunque se puede dar por vía oral, pues también lo venden o sea, lo pueden conseguir en administración para micronebulización y les puede venir muy bien a sus pacientes. Un corticoide, claro,
un corticoide porque si es un paciente que está haciendo un EPO, pues va a estar broncoobstruido, el bronquio está inflamado, el bronquio hay que desinflamarlo. Normalmente pueden una beclometasona cada 12 horas, 2, 3 puff, y normalmente pues ese les ayudaría también a bajar la inflamación del bronquio y un anticolinérgico por la edad del paciente, porque puede tener un antecedente coronario, disminuimos el riesgo porque este no les va a estimular los receptores beta 1, ¿sí? Y pues ya dependiendo de la vía de administración que ustedes elijan, tienen que tener en cuenta cuáles son los receptores que ustedes van a ir a estimular, ¿sí? Y recuerden que pues hay diferentes tipos de receptores. Estos receptores pulmonares van a responder también dependiendo del agente que les esté generando esta alteración, si es químico, si son receptores, bueno, yustacapilares, o si son los receptores, sí, los que nos responden, como les menciono, a esas sustancias químicas o esas sustancias irritativas. Dependiendo de todas estas actividades neurofisiológicas, pues nosotros también tenemos que empezar a tomar ese tipo de decisiones. Por eso cuando hablamos del paciente crítico hay que conocer muy bien desde la base fisiológica, porque de ahí en adelante todo va a estar relacionado con que lo que yo haga apunte a estabilizar ese funcionamiento de ese sistema. ¿Sí? Desconociendo esto, pues podemos tomar malas decisiones y lo que podemos hacer. O sea, el ventilador mecánico y hasta los fármacos pueden ser unos potentes aliados, pero también pueden ser unos potentes destructores. Y muchas veces, en lugar de mejorar la condición del paciente, cuando tomamos malas decisiones o no sabemos tomarlas de manera adecuada, vamos a generar más daño en esos pacientes. ¿Listo? Bueno, creo que con este ejercicio ya hemos aclarado un poco más de dudas sobre cómo programo, cómo analizo los gases, cómo los voy analizando para la toma de decisiones. Voy empezando a aplicar en qué pacientes utilizo qué tipo de fármacos, ¿sí? Estamos hablando de pacientes críticos, entonces asimismo pues debo apuntar al conocimiento básico de lo que normalmente manejaríamos en este contexto. Y con esto pues daríamos terminada la clase. Muchísimas gracias a ustedes que se conectan y participan. Me dejan un poco más tranquila porque debo confesar que estaba un poquito estresada porque no sabía si la información que les estaba dando pues les estaba permitiendo comprender el tema. Y pues lo ideal de estos diplomados es que ustedes se vayan con un poco más de conocimiento del que llegaron. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar un poco sobre las estrategias de kinesioterapia respiratoria, todas las técnicas francesas, las anglosajonas. También, si nos alcanza el tiempo, hablamos un poco de permeabilización de la vía aérea. Luego hacemos otra actividad, porque fíjense que estas actividades también les permite a ustedes ir involucrando un poco más su conocimiento, la terminología y pues lo que corresponde a cada uno de los temas. Y ya finalmente, para la próxima semana, en las clases que nos quedarían de la próxima semana, del viernes y del siguiente lunes, creo, hablaríamos ya desde la intervención de fisioterapia, que ese tema más me apasiona, es uno de mis fuertes, en donde ya vamos a ir entendiendo cómo la fisioterapia también ayuda a mejorar todo esto que estábamos analizando el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, chicos. Muchísimas gracias por su compromiso y por haber culminado con la actividad pues de los fármacos. Creo que quedaron con un muy buen material, así como con el de Mindomo. Los que no se han conectado, pues ojalá puedan revisar la clase, puedan también tener ese hilo conductor y entonces nos vemos el día de mañana para continuar con nuestras actividades. Un abrazo para todos y que tengan una feliz noche. Profe, muchas gracias. Qué pena. No, pero pena, porque Alexandra, no, aquí es donde nosotros podemos preguntar, equivocarnos, porque pues para eso estamos, para corregirlo. Por aquí Leslie levantó la mano. ¿Vas a decir algo, Leslie? Gracias, profe, con mucho gusto, Les. Gisette, bye. Muchísimas gracias.
Uniplus. Que estén muy bien, feliz descanso para todos.